Hola, soy Moisés Acosta, compositor y guitarrista. Agradezco mucho a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco por este espacio. Esta conferencia tiene como tema central la composición y la producción musical. Está diseñada para profesionales de la música, músicos que están interesados en realizar alguna producción de estudio, videoclip, alguna producción de audio y video, alguna producción en vivo, o para las personas que gustan de estos temas. Quiero hablar de la producción primero, aclarando que la producción musical es algo que está siempre al final de un proceso. Es decir, que en la música surge primero la composición. El compositor es el primero en tener acceso a las primeras impresiones de una música, ¿no? El compositor diseña pues la forma, los temas, la duración, el estilo, la tonalidad, la modalidad, la armonía, muchas cosas. Y después viene ya el proceso de interpretación, de montaje de la obra, y ya al final es la producción musical. Y quiero hablar de que la producción musical sí está más relacionada con ciertos géneros. Es decir, que la producción musical se ha usado mucho en el jazz, en el pop, en la música popular y en la que llamamos música de concierto, música clásica. También, desde luego, hay grandes producciones de la música clásica, pero no es tan frecuente como en la música popular. Quiero hablar de, en mi caso, la música contemporánea y la producción de obra propia. Cómo se relaciona este fenómeno de la obra propia con la producción y la experiencia que he tenido con eso. Y hablar también específicamente de la producción musical. Bueno, quiero hablar de qué aspectos se debe tener en mente al momento de una producción musical. Los aspectos más básicos vendrían a ser la duración. ¿Qué duración tiene lo que pienso producir? ¿Cuántas piezas? Algo fundamental que va a definir la complejidad o incluso el presupuesto, el costo de una producción es la instrumentación. ¿Qué instrumentación tiene lo que pienso producir? Cuento con el equipo, el productor cuenta con el equipo necesario para producir dicha instrumentación, sea un dúo, un trío, un cuarteto, un quinteto, un septeto, una orquesta sinfónica. ¿En qué lugar se va a realizar y también en qué tiempo? ¿Qué temporalidad tengo para hacer esta producción? ¿Es suficiente? ¿Es poca? ¿Es demasiada? Estas son preguntas muy básicas sobre la producción para diseñar una buena producción. Sobre todo cuando se va a diseñar, yo pienso que de lo más complejo es cuando se va a diseñar un álbum, es donde surgen muchas más preguntas. Porque un álbum que suele durar de 50 a 60 minutos o más, 40 minutos tal vez, al menos hay muchísimas más cuestiones, más cosas en juego. Yo quiero hablar de eso también. Más adelante voy a hablar de mi experiencia con ciertas producciones. Y quiero hablar del papel del productor también, que es muy importante. Y cómo me ha ayudado diversos ingenieros de audio, productores, sellos discográficos o ingenieros que dominan el aspecto de lo audiovisual, la fotografía, cómo me han ayudado en mi carrera. Porque, bueno, hoy en día hay muchísima más información en el Internet, en las plataformas, en las redes, en las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición para entender el fenómeno de la producción y grabación musical. Ya muchos músicos, mucho más que antes, tienen
nociones de la mezcla, de la masterización, de la edición, del manejo de programas, de qué micrófonos utilizar, de qué tipo de cámaras, o si con un celular se puede hacer una producción muy interesante, o con equipos de televisión, o con cámaras de video. Allá hay mucha información y cada vez los músicos tienen más acceso y a un menor costo equipos que brindan más calidad en una producción. Y yo quiero hablar de mi experiencia con eso. Eh, Normalmente lo que yo he trabajado más es las producciones en vivo. Como pienso que desde que yo tengo 18 años que estaba empezando a hacer como conciertos de manera más profesional, 16, 17 años, pues hice de esa edad hasta mis 30 años, actualmente tengo 30 y casi 35, pues he estado realizando más producciones en vivo. No sé, porque pues soy más orientado a la música clásica, a la música contemporánea, a la música de concierto, o a ser solista con orquestas, o a tocar con diversos ensambles, a dúos, cuartetos, quintetos, septetos, o guitarra solista, y me he enfocado mucho en mi carrera como concertista. Entonces, mucho de lo que he producido con ingenieros de televisión o ingenieros de audio y video, producciones con ingenieros de audio, pues se han sido más en vivo. Pero después me di cuenta de que quería hacer cosas más, pues enfocarme en cosas diferentes, incluso en el videoclip, o trabajar con televisión, o hacer grabaciones de estudio. Y he tenido fortuna de en los últimos años, pues, enfocarme más en otras cosas que no sea la grabación en vivo, ¿no? Y desde luego he trabajado muchos tipos de formatos de grabación, ¿no? Hasta de un celular hasta producciones más con televisión y ingenieros de audio. Así, de hecho, las que empecé a hacer con televisión, hay algunas que fueron en el año 2020, 2021, y es una experiencia muy diferente a trabajar con camarógrafos de televisión. Porque bueno, yo trabajé con el sistema Zacatecano de Radio y Televisión, y que tiene excelentes camarógrafos y excelente equipo de video, pues para proyecciones en vivo, pues, televisivas, ¿no? Y entonces se me ocurrió unir a un ingeniero de audio que trabaja en la Universidad Autónoma de Zacatecas, traer el equipo de audio de la universidad, que es muy bueno. El ingeniero se llama Víctor Félix, de audio, y unirlo con los productores de televisión del sistema Zacatecano de Radio y Televisión, dirigidos por, en ese momento, la directora de ese sistema Zacatecano de Radio y Televisión era Tere Velázquez, y con ellos pude hacer una producción de televisión que, como fue en pandemia, yo quise que fuera en vivo. No se editó, todo fue en una sola toma, y ya pues se editó después posteriormente las cámaras, el audio, se mezcló, y lo interesante fue el lanzamiento, que fue de manera sincronizada. Fue de los primeros proyectos que lancé de una manera más masiva, de manera sincronizada. Eso quiere decir que se lanza al mismo tiempo por diferentes medios. Eso crea una impresión de que se está hablando del artista por aquí, por allá, porque se lanza al mismo tiempo y por muchos medios. Se lanzó por radio, por televisión, por redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. En aquel momento, pues durante la pandemia, pues todo el mundo estaba conectado. Entonces, pues sí tuvo un impacto bastante fuerte, y se lanzó por muchos medios, y pues fue un impacto bastante interesante. Creo que eso me gustó en ciertos sentidos. Yo lo que empecé a pensar es que después tenía que enfocarme ya en cosas diferentes también, no solo en las producciones de video, que posteriormente hice otras con televisión, pero ya de música de cámara. La primera fue de guitarra sola. Después, pues también trabajar los videoclips, y mi experiencia con los ingenieros es muy buena, en el sentido de que pienso yo que hay que buscarlos. Eh, Aunque se tiene ya mucha información, yo mismo trabajo mucho la guitarra sola. Me gusta tocar a guitarra solista, conciertos, o producir
videos o producciones de audio o guitarra sola, yo mismo empecé a incursionar a grabarme en mi propia casa, en home studio, pues con interfaz, micrófonos, así, editar, pero sí me gustó y he grabado y he lanzado varias cosas, pero yo he preferido trabajar con productores que estén lo más especializados posible, porque ya me enfoco yo más en el aspecto interpretativo, en concentrarme en el estudio, en trabajar con él y decirle qué aspectos me gustaría cambiar, cómo mejorar algo, y facilita muchas cosas. Y más si el productor también tiene medios para lanzar o de trabajar también fotografía, o no solo el audio, sino también video, ¿no? Lo audiovisual es muy importante hoy en día. Una versión de estudio puede ser muy importante, aunque en la actualidad el combinar el audio y video en una alta calidad es lo más importante porque en la actualidad el público es muy visual. Los programadores de festivales, los sellos discográficos, el público en general es muy visual. En las redes sociales todo se ha vuelto muy visual. Entonces pienso que es importante tener una buena fotografía, tener muy buenas producciones de audio y de video. Entonces, pues mi experiencia con los productores ha sido muy buena en ese sentido. También he podido grabar algunos videoclips, especialmente en algunas obras mías para violonchelo y guitarra, con la violonchelista Margarita Benavides. Con ella nos metimos a estudio con Estudio Anca Producciones, ellos hicieron la producción. Grabamos mi sonata, que son 3 movimientos, por ahí un andante, el primer movimiento, el segundo es un son fugado y el tercero es un nocturno, una pieza más suave, para violonchelo y guitarra. Y ya que nos metimos a estudio, editamos, llamamos los músicos parchar ciertas partes que a lo mejor no nos gustan tanto, mejorar la versión hasta que quede el audio como se quiere de las 3 piezas, y después nos lanzamos a otro estado, a otras locaciones a grabar exclusivamente el videoclip, el video. Entonces ya se escoge una locación con un paisaje, un fondo interesante, qué imágenes queremos poner ahí, en cuestión de fotografía, de vestuario, de el lugar que hay, si me gusta que aparezca pintura, o me gusta que aparezca un pasillo, cierto lugar con cierta característica, o aparecer de cierta manera, haciendo que, creo que eso le da un plus a cómo presentas tu obra como compositor o como intérprete. El videoclip es algo que los músicos clásicos o los músicos de concierto, aunque he hecho mucha música popular o mi composición se basa en eso, pues estoy como más en la música de concierto, por decirlo de alguna manera, o la música contemporánea. Los músicos clásicos o de concierto no están muy familiarizados con el videoclip, a diferencia del pop o del rock o del jazz. Están más relacionados con el videoclip, pero pienso que es importante porque hay un sector muy grande de público que gusta de los videoclips. Y bueno, mi experiencia con diferentes ingenieros y productores ha sido interesante. También me ha gustado grabar mi música sinfónica. Por el momento tengo solo versiones de en vivo de mi música sinfónica, pero desde luego, y pues bueno, con calidad de audio y de video, pero me gustaría más adelante hacer producciones de mi música sinfónica de estudio, lo cual es muy costoso. Pienso yo que a veces no se tiene mucha conciencia del presupuesto y del costo de las producciones, porque realmente son costosas. Claro que hay que apegarse al presupuesto que se tiene, y con el presupuesto que se tiene hacer lo mejor posible. Hay muchos músicos que empiezan que a lo mejor solo tienen un celular, ¿no? Entonces con el celular, pues, ¿qué puedo hacer? A lo mejor no tengo micrófonos, pero hay que, pues, utilizarlo de la mejor manera. A veces que yo toco y pues me gusta ya producir siempre de la mejor manera, entonces a veces no me preocupo tanto por grabar, pienso hacerlo mejor en vivo y aunque no quede un registro, pero si el repertorio está bien trabajado, si hay un público ahí, un foro interesante, un festival fuerte, pues sí vale la pena llevar a un productor y grabar versión en vivo y que te grabe el audio y el video y varias tomas y ya masterizarlo y lanzarlo, ¿no? También pienso que es importante y es algo que también trato de realizar con la mayor frecuencia posible,
Insisto, el presupuesto es importantísimo aquí porque mientras más alto sea el presupuesto para la producción, pues también el producto se presenta de la mejor manera en cuanto a micrófonos, cámaras, fotografía, publicidad, flyers, spots o carteles de lanzamiento, de estreno. Pues hay que considerar, y yo pienso que siempre es mejor invertir lo más posible en cómo se presenta un producto. Y bueno, de las producciones que he realizado, pues últimamente he estado lanzando o empezaré a lanzar 4 álbumes de guitarra sola, que tenemos más adelante. Me gustaría compartir, pero si quisiera, acabando este pequeño tema, hacer énfasis en que colaborar con un ingeniero de audio, o un buen productor, o alguien que maneja muy bien la cámara de video, la edición, la masterización y de preferencia aún no hacerlo el propio artista. Sí es bueno acudir a personas especializadas. Yo siempre voy a recomendar mucho eso. Mm, También quisiera hablar de la razón de esta conferencia. Es pues con un fin educativo, también acudo a este departamento de la Secretaría de Cultura que tiene fines artísticos educativos. Pues para transmitir lo más posible de mi experiencia con, con la producción y la composición. Y pues ese es el fin, ¿no? Que también esta conferencia se está realizando con apoyo del programa de fomento de proyectos y conversiones culturales, del cual en este año fui beneficiario, estoy terminando un proyecto. Y parte de las actividades de retribución, pues es realizar este tipo de actividades como esta conferencia. Quiero hablar de mi proyecto titulado Paisajes de la guitarra moderna, que consiste en la grabación de 4 álbumes de música para guitarra sola de mi autoría. Que realmente de mis composiciones para guitarra sola ya tengo más minutos, ¿no? Porque este proyecto son 200 minutos de música que fue apoyado por este programa de fomento de proyectos y conversiones culturales, pero mi obra ya es un poco más extensa, aparte de que fui apoyado con esa beca. Y ahora ya son muchos más minutos, son cerca de 200 minutos solo de guitarra sola. Tengo otras composiciones de ensamble, de música sinfónica. Tengo aproximadamente unas 11 horas de música, pero lo que es de guitarra sola son unos 260, 170 minutos de música. Y este, esta beca, este apoyo que me dieron en la categoría de composición y producción, enfocada en la producción, pues es solo para 4 álbumes, ¿no? Que son cerca de 200 minutos de música. Quiero hablar de este proyecto. Desde luego, yo en ese momento que se me ocurrió esta idea, yo sí tenía pensado escoger algún repertorio y producirlo muy seriamente. Como compositor, pues tengo música para ensambles, como les dije, para instrumento solo, pero pensaba que el instrumento solo es algo que me parecía fuerte, porque ya tiene una historia. Es decir, que cuando yo vi esta convocatoria, había la posibilidad pues de hacer algún proyecto con grupos artísticos, con instrumentos solo, y pues yo pensé que lo más fuerte era volver a grabar muchas de mis composiciones para guitarra solo, argumentando que pues mucha de esa música ya se había tocado, yo ya la había estrenado, ya se había producido, ya se había estrenado en otros países, incluso con otros intérpretes internacionales, pero sí pensé que era importante volver a grabarla para llevarla a un nivel artístico más alto, interpretativo y también la calidad de la producción. Entonces pensé que eso también le da como más fuerza al proyecto. Y la otra es que, bueno, pues grabar 4 álbumes en un año que comprende esta beca o esta convocatoria, pues es bastante retador. Tengo que decir que pues me atreví a hacerlo de esa manera porque son mis composiciones de guitarra sola o muchas ya las había tocado o estrenado y por eso me atreví, me parecía viable. Y pues bueno, ya acabo de terminar las grabaciones de los 4 álbumes y
estoy bastante satisfecho. Unas cosas salieron muy bien, otras pues me hubiera gustado hacerlo mejor, pero siempre son procesos, ¿no? Me atreví porque quizás sí hubiera pensado en producir repertorio de guitarra sola, en este caso guitarra sola, y que hubiera sido otro autor, si hubiera dicho, bueno, Manuel M. Ponce, este compositor mexicano que nació en Fresnillo, Zacatecas, tiene composiciones para guitarra y sinfónicas y de todo, pero su música para guitarra son 5 horas y media. Entonces yo pude haber propuesto a una convocatoria, por ejemplo, 4 álbumes de Manuel M. Ponce en un año. Pues está complicado. A lo mejor yo no me hubiera atrevido a hacer 4 álbumes de Manuel M. Ponce en un año. Pues que sí se puede, pero ¿qué tanto esfuerzo, qué tanta viabilidad tiene? Para mí, ¿no? Al menos. Y aunque he interpretado esa música, pues, y si he hecho varios programas por año, quizá hubiera sido un poco más complicado que grabando mi obra, porque no es que mi obra quizá no sea difícil, muchas son muy difíciles, otras no tanto, pero porque son mías, ¿no? Yo las conozco, ya las escribí, yo ya las he tocado, ya las he estrenado, entonces, pues quizá eso me pareció viable, razonable, y pues finalmente fue apoyado, ¿no? Por el jurado, que en este caso fueron músicos especializados, entonces sí, pues sí resultó ganador el proyecto y pues he tenido la fortuna de realizar estas producciones y conciertos además de eso. Y bueno, y en la categoría de producción, ¿no? En esta convocatoria. He realizado algunos conciertos y todavía estoy por hacer algunos conciertos en julio y de este año 2025. Pero digamos que lo fuerte del proyecto fue la producción. Me gustaría hablar de la historia de este repertorio, de este proyecto titulado Paisajes de la Guitarra Moderna, la historia de las piezas, de las composiciones. Desde luego, en 200 minutos de música, que son 4 álbumes, del volumen 1 al 4, pues hay muchas formas musicales y lenguajes muy variados. Mi música, mis composiciones tienen desde formas muy abstractas y libres, basadas en la improvisación, como la fantasía, tengo preludios, fugas dobles, o basadas también en el aspecto de la tonalidad. Yo escribo mucho a la música tonal, estoy muy convencido de que si estoy convencido en la tonalidad va a surgir algo interesante. Entonces sí tengo muchas obras basadas en las 24 tonalidades, es decir, tengo un preludio y fuga en sol menor, en el caso del volumen 1, un preludio y fuga en la menor, en otro álbum, y algunas piezas al estilo barroco incluso, o algunas al estilo Bach, como la creadora, esta pieza creadora, que está al estilo Bach. Tengo algunas piezas libres, como la fantasía en do menor, y algunas obras de larga duración, como la Coatlicue, esta pieza, la Coatlicue, que tiene pues una historia larga, porque la escribí en 2019, y tardé unos 8 meses en escribirla aproximadamente, que dura como 45 minutos. Se la dediqué a un amigo mío llamado Rodrigo Cruz. Siempre hablo de esta obra porque pues, es importante para mí, en mi carrera como compositor. Es una pieza que me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Después de escribirla en 2019, pues la estudié para estrenarla. Después vino la famosa pandemia y algún estreno no se pudo realizar. Pero dentro de esos meses, de ese tiempo de la pandemia, se me ocurrió producirla en vivo con televisión, lo que platicaba. Entonces después, pues pude hacerla ya en vivo cuando terminó la pandemia con público, y ahora para este proyecto en el volumen 1 hacer una versión de estudio de la Coatlicue. Es una pieza pues muy personal, de larga duración, tiene muchos momentos y al final especialmente tiene una fuga doble que dura unos 11 o 12 minutos. Y es de los momentos más intensos y difíciles de la composición. También en el volumen 1 tengo una fantasía joropo,
que se llama Fantasía Joropo, es pues de una forma más libre y basada en la danza, en el joropo, esta música tradicional venezolana. Yo escribo mucho bajo ciertas ideas. Por ejemplo, esta Fantasía Joropo, pues me baso en la música de Joaquín Rodrigo, en una pieza especialmente que se llama Invocación y Danza. Y esa pieza a la vez se basa en una obra de Manuel de Falla que se llama Homenaje a la tumba de Debussy. Y a la vez esta obra de Falla se basa en una pieza de Debussy. Y pues ahí viene una serie de consecuencias temáticas que yo pienso que los de compositores que admiramos a otros compositores, ¿no? Manuel de Falla que admira a Debussy, saca un tema de Debussy, lo estiliza, lo modifica. Joaquín Rodrigo que toma este tema de Manuel de Falla y a la vez que yo tomo este tema de Joaquín Rodrigo. Y pues son temas interesantes, ¿no? Que los que se han ido como desarrollando. Y pues esta pieza que hago, Fantasía Joropo, pues también el joropo es una danza venezolana tradicional. Mucha de mi música tiene influencia de la danza, de las danzas del mundo. Esto yo le llamo como una forma más concreta, ¿no? Muchos sabemos identificar un tango, sabemos identificar las danzas del barroco, una giga, una zarabanda, una gabota, una cobrante, un burré. Y mucha de mi música son ese tipo de danzas del mundo, también guaguancó, danzones. Entonces en estos 4 volúmenes que estoy lanzando, pues sí hay mucho de la música tradicional de muchos países, ¿no? De las danzas, especialmente de México. Quiero hablar de la historia de varias de mis suites. La suite, pues que es un conjunto de danzas. Yo he escrito varias suites, como la suite latinoamericana, que son 4 piezas. La primera es un danzón, luego una zarabanda, un guaguancó y un tango más contemporáneo. Tengo otra pieza, otra suite que se llama Suite Ciudad de México, que son danzas arraigadas en México, especialmente en la Ciudad de México, y donde inicio con una cumbia, que es el preludio, un son, el último movimiento. Utilizo otras danzas arraigadas en México, la Ciudad de México, que son el danzón, el mambo, el cha-cha-cha, y también incluyo un bolero, un danzón. Entonces, pues esta suite tiene como una esencia más mexicana, pero a la vez son danzas pues que están o que podemos encontrar en otros países. Y pues desde luego hablar de pues estos 4 álbumes, estos 4 volúmenes, la historia de cada pieza es muy complejo porque es demasiado. Pero sí hay algunas piezas ahí como la pieza que se llama Añoranza, también en estos álbumes. Es una pasacaglia y muy al estilo barroco. Hay otras piezas como más abstractas, como La Noche Idílica en Budapest o La Laguna y Vals, que son piezas, o también Vals de Muertos. Estas 3 piezas que acabo de mencionar se las dediqué a Alan Juárez, el guitarrista que ha estado colaborando mucho conmigo y que toca muchas piezas mías en otros países, como en Portugal, Italia, Hungría, en Budapest, en el Caribe, en El Salvador y próximamente también en otros países. Y pues en estos álbumes yo hago mi versión, ¿no? De piezas que escribo para otras personas, pero que también finalmente, posteriormente yo termino interpretándolas y también produciéndolas. En el último álbum grabé una serie de sones, un son que originalmente lo escribí para quinteto de guitarra de cuerdas. Mucha de mi música, como también he escrito mucha música sinfónica, también esos temas los llevo a la guitarra o al revés. Las cosas que hago de solista las llevo a la música sinfónica o a la música de cámara. Y pienso que en mi música para guitarra están, pues yo diría que la mayoría de mis temas más interesantes y que he llevado a otras composiciones para cuerdas, para instrumentos de viento, para el violín o para el clavecín. Yo escribo mucho para clavecín, para guitarra y clavecín, para dúo, o para violonchelo y guitarra, para orquestas, o tengo algunos conciertos solistas que están por estrenarse
Muchos de los temas que utilizo son de la guitarra, vienen de la guitarra sola. Entonces, pues bueno, quería hablar un poco de la historia de estas composiciones y, y pues también de la convocatoria con la que estoy realizando estas grabaciones. Hay muchas convocatorias, yo creo que todos los países tienen diferentes convocatorias, pero especialmente en México hay que tenemos las famosas convocatorias de sistema de creación, pues como esta que yo estoy utilizando de programa de fomento de proyectos de conversiones culturales, jóvenes creadores, creadores escénicos, pues permiten hacer ya sea giras artísticas o grabaciones. Y pues para mí fue importante encontrar una que coincidiera con mis objetivos, ¿no? Que es estilizar mucho de mi música para guitarra sola. Posteriormente espero hacer otra vez producciones así, pero con mi música para soprano y guitarra, o que son más de 10 canciones para soprano y guitarra, o para clavecín y guitarra. Y pues ya implicaría otro tipo de equipo, otro tipo de publicidad, otro tipo de lanzamiento, otro público, otros intérpretes. Pues bueno, son como objetivos que tengo en mi mente. Sobre la promoción y la difusión de la producción es importante pensar qué tipo de impacto se quiere tener, qué tipo de público, a qué festivales se pretende ir o cuál es el objetivo, porque al menos en mi caso la promoción es importante, pero pienso yo que es más importante como cuál es el resultado ya en términos de calidad de vida, o sea, qué satisfacciones me puede tener a mí producir, ¿no? O sea, a veces es más el deseo de tener este producto muy bien presentable, la masterización, que el audio sea bueno, que la interpretación esté muy bien. Mm, y ya eso da una gran satisfacción de por medio, pero ya presentar eso a un festival, a un ciclo de conciertos, algún sello discográfico, algún intérprete que yo quiero que toque mi música, pues ya se presenta de una mejor manera. Entonces, sí es importante, sí es importante que algo tenga visualizaciones hoy en día, lo masivo o las visualizaciones son muy importantes, pero eso no define necesariamente la calidad de una composición o de un compositor, porque cada pieza tiene una vida diferente. Todo lo que he escrito veo que tiene un camino diferente. Lo que le escribí al violinista para la pieza para violín solo, lo que le escribí a tal dúo o a un quinteto, o a tal orquesta, pues tiene su público, esa grabación o esa pieza va a tener una vida propia o su propio camino y muchas veces pues se puede sospechar qué va a pasar, pero realmente no. Surgen muchas cosas muy diferentes. Entonces muchas veces nos preocupamos por la visualización que tiene un video, pero yo a veces pienso que es más importante lo que está pasando ya a un nivel real, ¿no? O sea, a veces está en una red o en otra red, o un público con un público y no se grabó, a veces sí se grabó, pero a veces es más importante esa, como todas estas grabaciones o interpretaciones de manera sincronizada van creando un público y una audiencia real que va fortaleciendo o interesándose en lo que se está haciendo artísticamente. Ahora quiero hablar de los temas o motivos o melodías que identifican un compositor. Todos los compositores tenemos o han tenido preferencia por ciertos motivos musicales, cierta secuencia de notas o armonías que nos identifican, que nos dan identidad o que nos gustan o las sentimos muy propias y por eso las llevamos a diferentes instrumentaciones o orquestadas de manera diferente, a cómo sonaría este tema de que escribí para violín solo, pero ahora lo quiero llevar a una sección de viento en una orquesta combinada con percusiones o con cuerdas. ¿Qué tipo de orquestación? ¿Cómo voy a equilibrar esto? O lo llevo a una orquesta de cuerdas o no sé, o al clavecín, un instrumento antiguo, no sé. Pues todos los compositores tenemos como ciertos temas
que nos gustan, con los que nos identificamos. Yo mismo hay algunas composiciones que he utilizado para muchas obras, ya sea que las desarrollo, modifico temáticamente o modifico el ritmo, modifico el contrapunto, la instrumentación, pero todos tenemos eso. Y una de las cosas que, al menos en experiencia propia, me han resultado muy interesantes sobre mis propios temas es la producción. ¿Por qué? Que cuando estoy grabando y necesito editar algún fragmento que quizá no me gustó mucho, quiero que se escuche muy bien porque es importante, tengo que enfocarme mucho en ese fragmento que me gusta mucho y quiero que quede muy bien, entonces como que me hace ubicar realmente qué temas propios son interesantes. Y vale la pena reutilizarse en otras composiciones en el futuro, ya sea igual, un fragmento, tomarlo y combinarlo con otras cosas o modificarlo, rehacerlo, jugar con él, cambiar tonalidad, altura, registro, instrumentación, diferentes tipos de cosas, ampliar contrapunto, añadir más voces, quitar voces, no sé, hacerlo más lento, hacerlo más comprimido, contrapunto cerrado, no sé, diferentes tipos de juegos con esas melodías. Y pienso que la producción nos ayuda para eso. Volviendo a mi proyecto, Paisajes de la Guitarra Moderna, quiero aclarar que pues, los compositores que empezamos a hacer muchas composiciones, que ya tenemos un catálogo más amplio, suele ser muy común los encargos, ¿no? Las comisiones. Mucho de mi música para guitarra sola surgió para mí por gusto propio, por un deseo propio de escribir algo para mi propio repertorio y combinarlo con otras piezas de otros compositores, ya sea con bajo, Manuel M. Ponce, que a mí me gusta mucho combinar esos actores y meter repertorio propio. Ha surgido muchas composiciones por eso, ¿no? Como para generar un contraste o ya después de esta pieza intensa quiero algo más tranquilo, más relajado para descansar un poco las manos. O ahora quiero hacer un trémolo, quiero hacer una fantasía, una pieza con influencia del jazz, o una pieza para esta persona que aprecio mucho, para este intérprete que es excelente. Todo ese tipo de cosas, todos los compositores lo hacemos, pero mucho de mi música ha sido comisionada por otros intérpretes. Y hablando especialmente de la guitarra sola, de repertorio para guitarra sola, pues la mitad, cerca de la mitad, son comisiones de otros guitarristas. Entonces, pues me apego también a qué desean ellos, ¿no? A veces quieren que estrenar alguna composición en cierto festival, en Italia o en Hungría, no sé, y en San Francisco, entonces les hago una pieza especialmente para ese evento, si quieren que sea algo corto, que sea algo largo, que sea algo difícil, que sea algo sencillo, algo viable. Mucho de esta música son comisiones de muchas personas, y pues ya son varias horas de música, ¿verdad? Ahí tengo más de 10 piezas que he escrito para un amigo que se llama Antonio Mustaros Mora, que si está escuchando la conferencia le mando saludos. Él me ha pedido mucha música al estilo barroco, preludios, fugas, chaconas, en diferentes tonalidades. Tenemos un proyecto de escribir en todas las tonalidades. Y pues ahí le he escrito, por ejemplo, recientemente una chacona, escribí también un preludio y fuga en sol menor, un preludio y fuga en la menor, escribí también una pasacaglia, también una suite con danzas de Latinoamérica, y todo como con esa influencia del barroco, ¿no? Un preludio en re menor, un preludio en mi mayor. Y pues bueno, y así Alan Juárez Valderas, por ejemplo, que es un guitarrista internacional que ha tocado música en Portugal, en Italia, en el Caribe, pues a él he escrito piezas especialmente para ciertos conciertos, ¿no? Y le llamamos el proyecto de las noches idílicas. Entonces, la noche idílica fue noche idílica en Budapest, en diferentes ciudades, noche idílica en Catania, noche idílica en Funchal, Portugal, y así, noche idílica en Santo Domingo, en el Caribe, y muchas de mis obras han surgido por comisiones, como algunas que escribí también para Cristóbal Ambros, un amigo
que también un gran coleccionista de guitarras. A él le dediqué varias obras, como una pieza que se llama Creadora, que es el estilo Bach. También están estos álbumes que estoy produciendo. También una pieza que se llama Más allá del horizonte, que es un bolero. Una pieza que se llama Danza de la diáspora, que es una pieza en klezmer. Entonces, pues es interesante saber que muchas de las obras de los compositores son encargos, son comisiones, ya sea de orquestas o de intérpretes o de ensambles que desean tener una pieza original o incluso tener la exclusividad de la obra, ¿no? De, de que sean los únicos intérpretes por un tiempo determinado para tener esa originalidad de tocar algo que nadie más toca. Y especialmente piezas escritas especialmente para ellos. Yo confío mucho en eso. Escribo pensando en las habilidades expresivas y técnicas de una persona, especialmente para esa persona, qué es lo que necesita en su repertorio, qué es lo que desea conseguir con su repertorio o en un concierto. Y, y pues todo esto tiene asuntos muy complejos, ¿no? También algo grande, pues siempre también implica un costo, un presupuesto más amplio, ¿no? Lo mismo pasa con la producción, mientras más equipo queremos, mientras más ingenieros queremos, más cámaras, más instrumentación, mientras la duración sea más larga, mientras todo sea más grande, también la calidad de los intérpretes, mientras sea mayor, pues todo el costo se vuelve muy grande. Entonces, siempre hay que considerar cuáles son nuestras posibilidades, el presupuesto, qué tenemos a la mano, qué es viable, qué podemos hacer y con eso hacerlo lo mejor que se pueda. Yo especialmente en este proyecto que he estado trabajando con Anuar Reyes, el productor de Estudio Anca Producciones, pues hemos colaborado muy bien. También hay una diferencia de él, sí hay una diferencia entre productores que son músicos a productores que solo son ingenieros, ¿no? Que saben masterizar, que saben usar aplicaciones, los programas, el equipo, tienen un equipo muy bueno, pero sí hay una diferencia con un músico porque un músico incluso te puede leer la partitura o te puede identificar aspectos o incluso opinar, ¿no? Anuar con el que he estado trabajando, pues a veces me da sugerencias, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué el acorde no lo hacemos más largo? ¿Por qué no lo tocas más, lo dejas sonar? O no sé, como que tocaste esto más suave, mira el espectro en el programa, se ve que lo tocaste, ¿por qué lo tocaste más fuerte? Era tu intención y sí me hace reflexionar sobre qué quiero yo con el producto y digo, ¿sabes qué? No lo quería tocar tan suave, lo quería tocar más fuerte. O al revés. Entonces sí influye mucho en el productor con el que se trabaja. Y también la presentación de las obras. He hablado ya de la sincronización, cómo cuando se lanza por diferentes medios una producción tiene más impacto, porque da la impresión de que pues, en todos lados se está hablando de eso, ¿no? Se lanza aquí y allá y se lanza radio, o se lanza en televisión o por diferentes medios, plataformas o redes sociales y da esa impresión de que pues como que todo el mundo está hablando de eso, ¿verdad? Creo que es importante y cómo anunciarlo, pienso que también tener una buena fotografía, un cartel con información clara, con las fechas, plataformas, en dónde se va a lanzar, quién lo produce, quién se encargó de la fotografía, con todo, con mucha claridad, ayuda mucho a presentar un buen producto. Y que la salida al público pues también sea como orgánica y tener público real, ¿no? Y no solo alguien que por ahí lo vio, sino un público que está ahí constantemente interactuando con el producto o con la producción. Y pues estas son algunas de mis recomendaciones para la producción o la composición. Espero algo de esto haya servido a ustedes y pues quiero invitarlos a que estén atentos de los 4 álbumes, que los escuchen. Por ahí se van a lanzar, por ejemplo en YouTube, esto es un proyecto que tiene que tener una salida al público y de manera gratuita, pues se va a poder consultar en redes como YouTube. Y ahí van a estar los álbumes completos, con las descripciones, qué piezas tiene, y ahí se va a poder consultar, ¿no? Después, pues como cada producción pues tiene una vida, tiene un camino y pues, se podrá difundir en otras plataformas que sean también más de su gusto, ¿no? O del gusto de muchas personas, de diferentes
gustos de redes donde escuchar sus cosas, ya sea Spotify o ya sea otros tipos de plataformas. Muchos les gusta mucho escuchar música en Facebook, otros no, se meten directamente a YouTube. Pero sí me gustaría decir que estas producciones pues van a estar ahí, ¿no? El tiempo de estos álbumes son de entre 50 a 60 minutos. Como les decía, son 200 minutos de música. Y pues estoy muy contento de haber realizado este proyecto. Ya en estos días se estarán lanzando los últimos álbumes. Ya 12 de julio es el primer álbum, el lanzamiento. Ya hay algunos videoclips, como el videoclip de Ansia Festiva. Son de los videoclips que está lanzando, el videoclip de Fantasía Joropo, pero los 4 álbumes ya a partir del 12 de julio, todo julio se estarán publicando los 4 álbumes y dando a conocer todo este trabajo que hemos estado realizando con diferentes ingenieros de audio y con Anuar Reyes en la dirección y de Estudio Anca Producciones. Y pues eso, yo pensaba esta conferencia que tuviera fines pues educativos, que el que esté interesado en estos temas pueda aprender algo y desarrollar su carrera como compositor o como en la producción, o si desea grabar algo de un autor o obra propia, pues que les sirva, ¿no? Agradezco, ya para finalizar, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, especialmente a María Samo, que trabaja en el departamento de promoción y también de educación artística, pues agradecer la coordinación de esta conferencia. Y pues nada, les agradezco mucho y hasta luego.